Muy buenas. Este año hemos tenido la oportunidad de cubrir el Festival de Cine de Barcelona, el BCN Film Fest. Y se me ha ocurrido hacer algunos vídeos detallando las películas que he podido ver. Así que haré algunos vídeos juntando las películas, pero por temática. Un festival que año tras año da más que hablar y que ha llegado a su 10º aniversario. Exactamente con 19 premiers mundiales y 21 premiers españolas. Películas que se han podido ver en el Festival de Málaga o en el anterior Festival de Cannes y que se estrenarán en próximas semanas o en próximos meses. Y voy al lío con las películas de este primer vídeo, dedicado al arte y a los límites de la cordura. Y me gustaría empezar con Corredora, primer largometraje de Laura García Alonso, directora que exploró la temática de la salud mental en su cortometraje llamado Tormenta de verano, pero que aquí da un giro de 360 grados. Mientras en el corto se centraba en la perspectiva del cuidador, en Corredora el point of view será de la que padece el trastorno. La protagonista de la película es Cristina, una corredora de élite inmersa en esa gran autoexigencia muy típica del atletismo del alto rendimiento, específicamente en la prueba de los 800 metros, que tras sufrir un brote psicótico tendrá que reprender su vida gracias a la ayuda de su entorno familiar. Una película notable, en el que se enfoca en esa herida psicológica y no en la física, como podría ser lo más evidente en este tipo de películas, trabajando esa evolución de esas heridas invisibles que son más comunes de lo que parece, seas deportista o no. El punto más dramático viene más vinculado con el entorno familiar, la familia origen, que funciona como contrapeso de lo más emocional. Marina Salas interpreta a la hermana y pilar fundamental de la protagonista, y Alex Brandemul interpreta a su padre, un padre de familia viudo que tiene que encargarse de sus dos hijas, mediante un arquetipo de personaje lleno de indecisiones y que no sabe bien cómo ayudar a sus hijas, cayendo en esa trampa de proyectar sus propias frustraciones, y que a la vez retrata de una manera muy solemne esa impotencia de quienes conviven con una persona con problemas de salud mental, enfrentándose a una impotencia constante sin herramientas. Lo que destacaría de Corredora, y a su vez es un punto a tener en cuenta, es cómo se va narrando su historia, sin recurrir al dramatismo fácil y a los típicos clichés, ni a esos flashbacks que podrían explicar el origen del trastorno. En la película simplemente implosiona, ni se racionaliza, ni se justifica. Y esas decisiones a hacerlo de esta manera creo que es lo más valiente y lo más difícil de la película. La dirección de fotografía es de Gina Ferré, reconocida por 20.000 especies de abejas, y por Sorda, que recurre a la inmersión en vez de a la espectacularidad más gratuita. Y veremos cómo la cámara se mueve de una manera muy orgánica, siguiendo siempre a la protagonista, reforzando la conexión entre ella y su entorno, así como su cuerpo y su estado emocional. Así que la imagen irá más allá, y ese dinamismo está muy cohesionado con cómo realizaron la película, reescribiendo la puesta de escena a través de una improvisación, haciendo que el encuadre y los diferentes movimientos de cámara justificaran siempre esa verdad emocional que está sintiendo la protagonista. Así que los encuadres, los movimientos de cámara y una iluminación más naturalista era, de alguna manera, una manera de mostrar esa verdad que los actores podían tener en el set. Y esto se podía ver también en el guión, que funcionaba a su vez como una especie de borrador base, y que se iba construyendo conforme iba avanzando el rodaje. Y para llegar a todo ello, lo que sí que tuvieron en cuenta fue a la preparación física de Alba Sáez. Para la directora era fundamental encontrar a una actriz primeriza y entrenarla un año antes de empezar el rodaje. Así que Alba Sáez entrenó como una atleta profesional,
bajo la tutela de Andrei Noakovsky, su entrenador, aprendiendo códigos, gestión de tiempo y la técnica de la manera más real posible. Y paralelamente trabajaría la construcción psicológica del personaje. Corredora es una película producida por Distinto Films y coproducida por Elástica Films y Dos Soles Media. Y se rodó en catalán durante unas 6 semanas en la ciudad de Barcelona y Zaragoza. Corredora es una película que, como he dicho anteriormente, nos enfoca en ese origen del trauma y que sobre todo se utiliza el deporte como mecanismo de huida. En este caso, el atletismo no se presenta como un objetivo o una meta a cumplir. Al revés, se presenta como un recurso para silenciar esas voces internas. Y el espectador será partícipe de ese desgaste emocional y físico de la protagonista, gracias a esa cámara que siempre acompañará a Alba Sáez en cada momento. Y seremos conscientes de ese desgaste y esa presión a la que está expuesta. Así que de una manera simbólica, esos 800 metros que tendrá que superar no son un triunfo per se, sino meramente supervivencia. Y que dejará entrever, en esencia, que esa autoexigencia no solo está en el deporte de élite, sino también en la vida cotidiana, en el trabajo, en los estudios. Una película que me ha sorprendido gratamente por el nivel de realidad del brote en sí mismo y por las consecuencias posteriores. Todo está tratado con una sutileza que no me esperaba y que transmite muy bien ese estado anímico de la protagonista. Igual esperaba algo más efectista, pero creo que esa contención es algo más acertado y más coherente. Y que a su vez esconde una preparación monumental por parte de Alba Sáez, que se preparó físicamente para competir en los 200 metros, en realidad, cuando, en sus propias palabras, habría necesitado unos 6 años para estar realmente preparada para esa prueba de los 800. Una conexión y un vínculo con la directora que se nota en pantalla y que sabe transmitir tanto esa emotividad como la entrega física en las escenas más duras, que las hay. Y solo me queda decir que no os la perdáis cuando se estrene y dar las gracias a todas las productoras por hacer realidad una película como esta. Y seguimos con Rosemary, una película dirigida por Eric Lin y protagonizada por una fantástica Lucy Liu. Y basada en una historia real publicada en Los Angeles Times. Su protagonista es Irene, una inmigrante taiwanesa viuda que vive en San Gabriel Valley, en California, y que en silencio está cargando con dos crisis bastante importantes. Por una parte, su diagnóstico de cáncer terminal y por otro lado, la esquizofrenia de su único hijo de 17 años, enfermedad que ha evolucionado rápidamente después de la muerte de su padre. Entre estos dos pilares recae este thriller emocional, y donde la protagonista deberá tomar las decisiones adecuadas en un countdown para proteger a su hijo. La producción tiene una logística muy reducida, así que se decidió habilitar los espacios con cierta naturalidad, sin grandes equipos técnicos, así que el rodaje se realizó en localizaciones reales del San Gabriel Valley, una zona con una fuerte comunidad asiática en California, y así conectar de una manera más real con el personaje interpretado por Lucy Liu, una mujer que vive en un entorno que, aunque le es reconocible por sus raíces, se ha vuelto totalmente extraño por su tragedia personal. Y vemos que Lucy Liu está muy involucrada en la película, no solo en el papel principal, sino también como productora ejecutiva. Y trabajó con muchos asesores especializados en salud mental para entender muy bien a su personaje y cómo estaba expuesta a esa carga más dramática. Una madre inmigrante con una red de apoyo ante un sistema burocrático que no entiende sus necesidades. Y la dinámica con Lauren Shaw, que interpreta a su hijo, fue igualmente crucial. Así que Lucy Liu no actuaba únicamente desde el dolor, sino desde una ambivalencia constante, un miedo
más protector, mezclado con un miedo extenuante hacia su propio hijo. Una tensión que se sostiene durante toda la película y en el que Lucy Liu ha declarado que se inspiró en experiencias personales para humanizar esa interpretación de su personaje. Que la película nos retrata esos límites del amor maternal, planteando preguntas sin una respuesta evidente. Irene encarna esa disyuntiva en cada decisión que va tomando en la película. También se tratan temas como el estigma cultural, de la tradición, y como pasa en la anterior película, Corredora, se trata la salud mental sin clichés. Aquí implosiona la esquizofrenia deteriorando ese núcleo familiar. Y reitero, Lucy Liu está ante una de sus interpretaciones más difíciles. Alguien que está desapareciendo de una manera simbólica, tanto físicamente por el cáncer, así como a nivel de la vergüenza en su entorno más social. Una película incómoda y basada en hechos reales, y que tiene la interpretación más compleja que ha tenido Lucy Liu en su carrera. Está simplemente espléndida, dando una verdadera lección de interpretación. Sin embargo, creo que podía haber ganado mucho la película, incluyendo como mensaje final algo más positivo. Y la historia se enfoca únicamente en los actos, en todo lo que ocurrió, y no hay ningún mensaje de esperanza. Love Me Tender es una película de 2025 dirigida por Anne Kasniep-Kambet y protagonizada por Vicky Krieps. Y se trata de una adaptación de una novela semi-autobiográfica de Constance Debré. Y hubo un pacto de confianza entre la autora de la novela y la directora, ya que no se escribió ni una sola línea de guión hasta reunirse varias veces ellas juntas. La historia nos narra cómo Clemens, una mujer que mantiene relaciones lésbicas, se ve envuelta en una batalla judicial por la custodia de su hijo. Pero no estamos ante una película típica de divorcios, sino que se trata de una película donde el leitmotiv es la lucha por la identidad y la libertad personal de la protagonista, ante un sistema que va totalmente en su contra y que se mantiene el núcleo de la novela, ese conflicto materno-filial, lanzando una pregunta al aire. ¿Es bueno ser buena madre cuando se va en contra de lo preestablecido socialmente? La directora tenía muy claro que la protagonista tenía que reflejar una fisicalidad muy importante, una mujer atlética, dado que el personaje es una nadadora nata. Y tanto la imagen como la iluminación están muy enfocadas a un naturalismo constante en la película. Contaría con la fotografía del Christy Baboul, que decidió no optar por una fotografía estilizada. Querían ante todo honestidad visual, huyendo de cualquier efectismo. Un ejemplo de ello es la escena en la que la protagonista se rapa el pelo, ocurriendo fuera de plano, entre cortes, sin previo aviso, huyendo de dramatismos y enfocándose en la verdad. Así que la fotografía juega constantemente con el conflicto de la protagonista, donde hay una metáfora visual a lo largo de todo el metraje, contrastando esa luz y vitalidad de la protagonista con esos espacios grises de esas instituciones. La película también aborda de una manera muy directa ese pánico de lo heterosexual y homosexual institucional. Se muestra absolutamente todo, sin juicios, y no hay subtextos. Love Me Tender es una película que me ha gustado mucho, donde veremos el retrato de una mujer que intenta luchar en una sociedad como la actual. Una película crítica y honesta, y que nos hará reflexionar bastante. Una película totalmente feminista que recomiendo ver a todo el mundo. Y que la interpretación de Vicky Krieps destaca ante todo. Una película que creo que es excesiva por su metraje, que hubiera recortado entre 20 y 30 minutos. Aunque quiero pensar que la directora quería esa duración para transmitir al espectador ese tedio que vive la protagonista. En general, una película cruda y muy realista, y se ha convertido en una de las películas que más me ha gustado del festival. Ahí lo dejo. Y ahora es momento para irnos al Reino Unido con The Coral,
película dirigida por Nicholas Heidner y guionizada por Alan Bennett. La historia nos sitúa en el Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial, y en ese contexto, en pleno reclutamiento militar en un pueblo llamado Ramsden, encontramos al Dr. Henry Guthrie, interpretado por Ralph Fiennes, que toma las riendas de un coro formado por esas personas que no han acudido al frente, y cómo la música será esencial para que estos jóvenes puedan expresar sus miedos, sus duelos y sus deseos, en un mundo donde la amenaza es constante. El rodaje se llevó a cabo en Yorkshire, el mismo sitio donde transcurre la historia. Encontraron espacios para evocar esa realidad de 1916, sin recurrir a elementos digitales, lugares icónicos como Salts Mill, Victory Hall y los paisajes del Leeds and Liverpool Canal, una película con presupuesto modesto en el que se decidió contratar a muchos actores jóvenes de clase trabajadora de zonas cercanas, dando un toque más natural y amateur y sobre todo realista, y en el que llegaremos a la conclusión que únicamente se gastaron en el caché de Ralph Fiennes. La película se planteó para ser algo más que un drama de época y darle mucha importancia a la música, y que hubiera un punto de reflexión de esos refugios emocionales en tiempos de guerra. Pero sin embargo, The Coral cae absolutamente en todos esos clichés de esos dramas británicos históricos, recursos que hemos visto cientos de veces. Una feel-good movie en tiempos revueltos muy de la BBC y con una profundidad muy a la superficie. Y es que al fin y al cabo no deja de ser una película de la BBC, con ese tufillo a miniserie. Y con todo lo que eso implica. Moralinas, buenas intenciones y una factura muy correcta. Una película que se aferra casi en exclusiva en Ralph Fiennes, que por cierto, como siempre, está increíble en su interpretación, pero un actor, por extraordinario que sea, no puede cargar con un guión que acaba derrumbándose conforme avanza la película. Una película muy correcta que te acaba dejando indiferente, más cercana a una película de sobremesa. Y ahora vamos con una de las grandes triunfadoras del BCN Film Festival de este año, Primavera. Que fue galardonada con el premio de la mejor dirección y el mejor montaje, y que es el debut cinematográfico de Damiano Michieletto, que asistió al mismo festival y tuve la oportunidad de verle, que se ha dedicado hasta el día de hoy a dirigir óperas con gran prestigio mundial, y que su formación operística se nota en muchas de las decisiones de la película, tanto a nivel visual, interpretativo, así como en el musical, destacando el set donde rodaba como un escenario más teatral. La película está basada en la aclamada novela de Stabat Mater de Tiziano Scarpa y nos sitúa en la Venecia del siglo XVIII. Aquí la protagonista es Cecilia, interpretada maravillosamente por Tecla Insolia, una violinista de 20 años confinada en el orfanato de la Pietà, cuya vida cambia completamente cuando conoce a su director de orquesta, Don Antonio, más conocido como Vivaldi, interpretado por Michele Riondino. Se convertiría así en su profesor de violín, y aunque el personaje de Cecilia y algunos aspectos de la novela y la película sean ficción, hay elementos de la realidad que están patentes tanto en una como en otra obra. Así que Don Antonio Vivaldi impartió clases de música durante años en ese mismo orfanato, en el de la Pietà. Así que estamos en una historia de liberación personal. De ahí a que se enfoque en el personaje de Cecilia y Vivaldi quede en segundo plano. Y encontramos la lucha constante de Cecilia, que quiere encontrar su propia voz en un mundo diseñado para mantenerla en silencio y bajo presión. Y ante todo este contexto veremos cómo Antonio Vivaldi, de una manera ficticia, llegó a crear la primavera. Aquí encontramos un elemento de gran importancia, como es la fotografía de Daria D'Antonio, colaboradora de Sorrentino en varias de sus películas, recreando un ambiente claustrofóbico, pero a su vez también místico del orfanato. Prescindió de la iluminación artificial, más convencional, y optó por la luz natural filtrada, con velas e incluso la luz que entraba por los ventanales de los edificios históricos.
Una paleta cromática que es rica en las texturas de esas maderas antiguas, o del blanco de los vestidos del orfanato, e incluso del dorado de los instrumentos, pero huyendo de ese contraste más artificial, de postal, donde veremos un gran trabajo en esos movimientos de cámara mientras Cecilia toca el violín. Y veremos que no hay planos estáticos, sino mucho dinamismo, cosa que contrasta con lo que supuestamente podríamos ver en una película de época. Se insistió en rodar en espacios reales de Venecia, asumiendo el enorme reto logístico que supone la humedad y la dificultad de acceso. Así veremos que las piedras húmedas, el sonido del agua y esa luz reflejada en los canales están presentes en la película, como una textura física imposible de recrear por Computer Graphics. Una película donde los personajes tenían que saber tocar el violín y hubo varios ensayos antes del rodaje. Así que no solo tenían que sentir su personaje, sino que también tenían que comprender y sentirse bien ante el violín. Y muchas de las escenas musicales se rodarían en tomas largas y con un vestuario nada arquetípico y forzado, sino que se desgastó manualmente para que fuese lo más real posible. Como eje principal de la película, tenemos a la música como elemento liberador de los protagonistas y como construcción de la realidad. Cecilia no solo quiere aprender a tocar el violín, quiere existir a través de él. Y en segundo plano veremos otro tema como es el del precio de la libertad en un sistema que quiere tener a las mujeres en silencio y bajo control. El orfanato funciona simbólicamente como una jaula y una escuela a la vez. Habrá un contraste de libertades, siendo en el orfanato el único sitio donde podrá tocar música, un lugar de opresión, pero el único en el que Cecilia podrá desarrollar su talento. Así que veremos un contraste de libertades, dilemas y sobre todo una crítica de estatus sociales y de lo que suponía ser una chica huérfana en el siglo XVIII. Primavera es una película preciosa y extremadamente bella, pero su belleza no es meramente ornamental, siempre está al servicio de algo. Micheletto llega al cine con una película como Primavera, con una sensibilidad visual y sonora poco común, siendo uno de los directores más prometedores de los últimos años, que sabe construir la tensión mediante la música y que utiliza el silencio como función narrativa. Y que destacaría la gran revelación que es Tecla Insolia, interpretando a Cecilia, cuya capacidad de transmitir la pasión y tormento a través del violín, sin necesidad casi de diálogos, hace que se sostenga la película con una naturalidad asombrosa. En definitiva, una de las mejores películas que he visto en el festival y que no os la podéis perder en pantalla grande. Todo un debut que no hace más que ser una declaración de intenciones. Y ahora vamos con Asesinato en la tercera planta, película escogida para cerrar el festival. Una película divertidísima con grandes homenajes a la obra de Hitchcock, así como a las novelas de detectives del siglo XIX, que dará mucho que hablar. La película empezará con un crimen y que comenzará con una intriga voyerista al estilo de La ventana indiscreta y que se transformará rápidamente en un juego del gato y el ratón, con un tono divertidísimo y que jugará mucho con los puntos de vista, un elemento que altera la rutina del protagonista, un escritor de novela detectivesca interpretado por Gilles Lelouch, y su mujer, una profesora especializada en Hitchcock, Letitia Casta, que intentarán descubrir un supuesto asesinato, ítem que alterará la rutina de los dos protagonistas y que estará involucrado el nuevo vecino del edificio. Así que el edificio será un personaje más. Y tuvieron que encontrar un edificio real con cierta personalidad, con escaleras estrechas, techos altos, suelos de madera, básicamente un espacio que se sintiera asfixiante sin necesidad de construirlo en plató. Hay diferentes referencias en esta película. La primera, y sin dudarlo, es La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, pero también habrá otras referencias a otras películas del director. Veremos también cierta esencia de Repulsión de Polanski o de Caché de Michael Haneke, con esos planos largos, silenciosos y estáticos.
donde parece que nada ocurre. Asesinato en la tercera planta es una película divertidísima, sobre todo si eres amante del cine y de la novela policíaca. Lo que empieza como una especie de cliché acaba convirtiéndose en algo inesperado y que convierte lo cotidiano de una manera simbólica a lo amenazante. Una película extremadamente bien hecha y que mantiene el tono de principio a fin, y donde la carcajada está asegurada. No os la perdáis. Y continuando con la comedia, vamos con Pizza Movies, la última película de Carlo Padial. La nueva gamberrada existencialista del director, en la que no falta su sello personal, de humor absurdo y surrealista. Una película donde juega con lo meta, muy habitual del director, donde veremos a Humberto Romero y a una Judith Martín interpretando en esencia a Carlo Padial y Desirée de Fez, pareja en la realidad, y que como es habitual juega con lo metanarrativo, en una sátira salvaje sobre la industria del fracaso y la impostura intelectual, y en el que se sentirán identificados y apreciarán todo el sentido del humor las personas que se dedican al sector cultural. Una película en la que se juega en líneas muy finas lo que es la ficción y la realidad, destacando sobre todo la interpretación de Judith Martín, que me parece excelsa, con todo el permiso de Desirée de Fez, que interpretará a Thaís, una crítica de cine y cultural que propondrá a su pareja invertir en una cocina para dedicarse a realizar pizzas con temática de películas. Y encima con pizzeros que hacen alusión a cierta película de Spike Lee. Así que Padial, en este caso, colaborando en el guión con Desirée de Fez, su pareja, realiza su metapelícula habitual, sin olvidarnos de ciertos cameos y colaboraciones de amigos y conocidos, y que recurre, como es habitual, a la improvisación, tanto en escenas como en el guión. Así que muchas escenas serán fruto de errores o de situaciones imprevistas, enfatizando ese focus más surrealista, sello del autor, y jugando entre la realidad y ficción continuamente, convirtiendo el set de rodaje en una especie de experimento psicológico, donde los actores interpretan versiones exageradas de sus propias inseguridades, y tocando temas como el fracaso o el fatalismo, también muy en esencia de las obras de Larry David, pero en un terreno y un contexto más austero. Todo muy paradójico y hermoso, rodado de una manera muy documental, algo tan real y absurdo a la vez, y que más allá del humor hay un trasfondo casi inabarcable donde también hay pie para la reflexión. Así que Pizza Movies es una película muy consciente, pero a la vez con precariedad. Es todo un caos, pero un método. Y sobre todo una de esas películas que te ríes a carcajadas, porque te ves reflejado en lo que ves y en lo que dicen cada uno de los personajes. Una película muy disfrutona y entretenida que se desmorona, creo, en su tercer acto. Un tercer acto que será un milestone de lo absurdo y que será cíclico. Pero ante todo, una película que tiene todos los ingredientes para ser una cult movie entre los trabajadores del sector cultural. Una película llena de contrastes y gran sentido del humor, en el que veremos una versión distorsionada y exagerada tanto de Carlo Padial como de Desirée de Fez, y que supongo habrá servido también de catarsis personal, y que recuerda en esencia al movimiento Mumblecore de Estados Unidos, pero rebozado con el nihilismo barcelonés. Así que dadle una oportunidad y disfrutadla. Eso sí, el humor no es para todo el mundo.